Imagínate esto. 25 de noviembre de 2025, y los ecos del radar de Arecibo que se han filtrado rompen el velo, revelando que el cometa 3I/Atlas no es un vagabundo solitario, sino un enjambre fragmentado que refleja la inquietante forma de cigarro de Oumuamua de hace 8 años, con anomalías estructurales que ostentan menos del 1% de probabilidad natural, gritando que se han enviado sondas diseñadas en tándem para explorar nuestras defensas antes de que descienda una armada galáctica, mientras los guardianes del SETI entierran los datos bajo pretextos de ruido para evitar el pánico ante la inminente invasión de diciembre que podría esterilizar la Tierra en una conquista cósmica. Y si no se trata de casualidades cósmicas, sino de hermanos de una flota, cuyas trayectorias hiperbólicas están demasiado sincronizadas para ser casualidad, y los pitidos del radar se descodifican en advertencias binarias ignoradas por las élites que acaparan la verdad en búnkeres de presupuesto secreto, dejando a la humanidad ciega ante la verdadera agenda del enjambre, a medida que se fragmenta aún más, preparándose para un despliegue que augura el fin del mundo, a menos que los denunciantes rompan el silencio antes de que el sobrevuelo selle nuestra subyugación. Las estadísticas desafían las leyes de la astronomía. 2 intrusos interestelares en menos de una década, desafiando los modelos de expulsión con probabilidades superiores a 1 billón, lo que sugiere incursiones deliberadas de un imperio estelar oculto. Los hilos del encubrimiento entretejidos en los pasillos de Harvard, donde se censuran las advertencias de Avi Loeb, la ventana de diciembre como nuestra última oportunidad de exposición antes de que el enjambre se active. La doctora Elena Vázquez se inclinó sobre su consola bajo la tenue luz del legado de Arecibo en Puerto Rico, revivido en secreto tras el colapso gracias a los fondos secretos de la DARPA, el 3 de noviembre de 2025, mientras los restos de la antena zumbaban y 3I/Atlas coronaban el cielo antes del amanecer, con una magnitud de 8,2 en el tenue resplandor de Libra. Sus escáneres no autorizados, aprovechando las señales civiles, rebotaron en la forma del cometa que se acercaba, a 250 millones de kilómetros de distancia, produciendo ecos que se fragmentaron en más de una docena de señales discretas, cada una de ellas girando como el supuesto campo de escombros de Oumuamua de 2017, pero agrupadas en una formación que desafiaba el caos gravitatorio. No se trata de una fragmentación por el estrés del perihelio, murmuró en su grabadora encriptada, cotejando los resultados con los datos archivados de Oumuamua. Ratios de asimetría idénticos, superficies no reflectantes que absorbían el 98% del radar, como si se tratara de cascos camuflados diseñados para evadir la detección. Las preliminares de Vázquez registraron velocidades que variaban en apenas unos metros por segundo, algo imposible para los eyectados naturales, lo que sugería una propulsión coordinada, una inteligencia colectiva que sondeaba la ionosfera terrestre, como exploradores digitales de una nave nodriza, acechando en las sombras de la nube de Oort. A medianoche, la energía de su estación se apagó y helicópteros negros sobrevolaron la cordillera, la primera señal de la represión, ya que el círculo interno del SETI, los antiguos aliados de Loeb, convertidos en adversarios, calificaron los pings de interferencia interestelar para acallar la revelación de su hermano. Al otro lado del Atlántico, en los archivos poco iluminados de Cambridge, el profesor Harlan Fiske examinó minuciosamente las interceptaciones desclasificadas de 2017, el 4 de noviembre, cuando el cometa era visible con prismáticos con una magnitud de 7,9 y su cola de polvo era un látigo fantasmal contra Escorpio. Fiske, expulsado del SETI por hipótesis marginales, superpuso los nuevos ecos de Arecibo con las lecturas de Oumuamua en Greenbank. Ambos objetos mostraban picos de aceleración no correlacionados con el calentamiento solar, desafiando la desgasificación por factores de 10, como si los propulsores se dispararan al unísono para corregir arcos hiperbólicos. Los hermanos no visitan 2 veces sin un propósito, escribió furiosamente en un foro de la web oscura, con estadísticas de modelos de mecánica orbital que mostraban que la probabilidad de 2 visitantes de este tipo en 8 años era inferior a 1 en un cuatrillón, una inevitabilidad diseñada
no una lotería cósmica. Los rumores de filtraciones internas completaban el panorama. Las operaciones encubiertas de la NASA desviaron fondos para modernizar Arecibo, con el fin de buscar señales alienígenas tras el paso de Oumuamua, pero ahora suprimieron la configuración del enjambre, por temor a la histeria pública ante la vanguardia de una flota, cuyos fragmentos podrían desplegar nanosondas para piratear los satélites globales antes de que el 19 de diciembre, a 270 millones de kilómetros, se desatara la nave nodriza. La publicación de Fisk desapareció al amanecer. Su IP fue rastreada hasta una furgoneta en los Fens, una táctica de silenciamiento que se hace eco del manual de Roswell. El velo de la élite se estrecha a medida que la coherencia del enjambre insinúa una orquestación de la IA desde el vacío del IRA. En los estériles pasillos de la sede de SETI en Mountain View, el Dr. Raj Patel revisó los preliminares sanitizados de Arecibo el 5 de noviembre. 3I Atlas, subiendo a magnitud 7,5, fantasmas de radar multiplicándose en más de 20 señales, sus ecos en fase como las 19 anomalías, Pan-Stars de Oumuamua, donde las fugaces manchas borrosas del radar sugerían un desmontaje modular. Patel, un analista de nivel medio, registró las correlaciones. Las estructuras de ambos objetos se fragmentaban bajo tensión, pero se reformaban en los escáneres, con menos del 0,5% de posibilidades de que se tratara de cometas naturales, lo que implicaba una tecnología de autorreparación similar a las ondas von Neumann que se replican a través de las estrellas. El enjambre está aquí para reconocer el terreno. Confió a un contacto con un teléfono desechable, con estadísticas de modelos bayesianos que vinculaban las dos visitas como una secuencia deliberada. Oumuamua como explorador, 3I Atlas como cartógrafo, con sus trayectorias cruzando la eclíptica de la Tierra a propósito para establecer defensas básicas. Pero los superiores censuraron el informe, alegando ruido de rayos cósmicos, mientras que las peticiones públicas de Loeb de datos sin procesar quedaron sin respuesta. La conspiración se intensificó a medida que se acercaba diciembre. La proximidad del sobrevuelo era un posible desencadenante de la dispersión del enjambre, sembrando replicadores que podrían invadir los satélites en semanas. Las élites evacuando a las bóvedas antárticas, según los simulacros filtrados de la FEMA. La redada en la oficina de Patel esa noche confirmó lo que estaba en juego. Se incautaron los archivos y se destruyó su carrera para preservar el secreto de la incursión galáctica. Los radioaficionados de Nuevo México sintonizaron antenas improvisadas hacia el cometa el 6 de noviembre, con una magnitud de 7,1 que proyectaba tenues destellos sobre sangre de Cristos, y sus desplazamientos Doppler captaron el murmullo del enjambre, frecuencias armónicas que sincronizaban los fragmentos como el silbido anómalo de 19 kHz de Oumuamua de 2017, ahora amplificado en un coro que desafiaba la entropía. La operadora Carla Ruiz descodificó las ráfagas preliminares, cadenas binarias que coincidían con los archivos post-Oumuamua del SETI, con una probabilidad de ruido inferior al 1%, lo que sugería pings de estado de una flota coordinándose más allá de la velocidad de escape solar. 2 en 8 años. Preparación para una invasión, transmitió en redes piratas, exagerando la información. Si es natural, ¿por qué el mimetismo? Si son sondas, la ventana de diciembre ofrece la última oportunidad de interceptarlas antes de que la activación inunde los cielos con enjambres de drones, catalizando cascadas de pulsos electromagnéticos que sumergen las redes en la oscuridad. La ola de negación de SETI se estrelló. Artefactos atmosféricos, dijeron, pero la información de Ruiz se volvió viral antes de ser bloqueada, alimentando foros donde los teóricos tejieron los rumores de la vela luminosa de Oumuamua en 3I mosaico del radar Atlas. Una armada diseñada, hermanos en subyugación, el silencio de la élite condenando a miles de millones a la cosecha alienígena. Para el 7 de noviembre, las matrices terrestres de la ESA corroboraron la herejía de Arecibo. 3I Atlas, con una magnitud de 6.8, ecos fragmentados que se resolvían en patrones reticulares similares a los controvertidos 2018 fotogramas del Hubble de Oumuamua, donde los píxeles fantasma insinuaban segmentos articulados, probabilidades de configuración de enjambre por debajo del 0,1% por simulaciones dinámicas. La doctora
Sophia Lang, una espectroscopista rebelde de la ESA, filtró superposiciones a Avi Loeb, las atracciones no gravitatorias de ambos objetos alineadas con vectores de microempuje, un intervalo de 8 años, un ciclo programado para el reconocimiento binario. La primera sonda evalúa, la segunda se despliega. Plan de invasión galáctica, escribió en un correo electrónico desde una VPN en Ginebra, con la catástrofe acechando, ya que el sobrevuelo de diciembre podría indicar al enjambre que se fractalizara, dando lugar al nacimiento de billones de nanobots para reescribir las biosferas, mientras las élites de Davos tramaban operaciones de continuidad y ocultaban las estadísticas. La refutación del SETI. Interferencia instrumental. Pero la huida de Lang al asilo en Islandia subrayó el peligro, la red de la conspiración atrapando a los denunciantes, mientras el enjambre del cometa susurraba anulaciones a las reliquias del Voyager, preparándose para el dominio de todo el espectro. En los museos clandestinos de ovnis de Roswell, el archivero Theo Grant cotejó los escáneres del 8 de noviembre con una magnitud de 6,5 iluminando el desierto. Los pings de Arecibo, resonando en los campos de escombros de 1947. Celosías metálicas que coinciden con 3 fragmentos de E/Atlas. Gemelos espectrales de Oumuamua en picos de iridio menos del 2% naturales. Restos de flotas de sobrevuelos anteriores, vociferó Grant en cápsulas encriptadas, estadísticas de la teoría del caos que descartaban la coincidencia. 2 visitantes en 8 años exigen intención. El enjambre es una armada modular que disecciona las defensas planetarias. Diciembre es el inicio de la fase 2. Enjambres invasores que abruman a los ejércitos en cuestión de horas. Las élites del SETI, traidores de Loeb, acumularon las correlaciones en bóvedas clasificadas, el ruido como excusa para controlar el pánico, pero las filtraciones de Grant encendieron fiestas de vigilancia globales, inflando el temor. Si son sondas, la humanidad es la rata de laboratorio. El sobrevuelo desata un código viral que reprograma el ADN para la servidumbre híbrida. El 9 de noviembre trajo la renuente confirmación de las matrices chinas, 3I/Atlas. Con una magnitud de 6.2, el telescopio FAST se fragmenta en 50 señales. Oumuamua se paralela en formaciones de matrices en fase, probabilidad por debajo del 0.01% para orgánicos. Los medios de comunicación estatales de Pekín difundieron ilusiones ópticas, pero el desertor, Dr. Li Wei, pasó datos de contrabando a Loeb, vectores de enjambre que trazaban la trayectoria de Oumuamua, sincronización de 8 años, respuesta de baliza, sondas llamando a casa, la vanguardia de la invasión buscando puntos débiles. La catástrofe se gestaba en las estadísticas, probabilidades naturales de cuatrillones en contra, la ventana de diciembre como punto de reunión del enjambre para desplegar motores de singularidad, las élites en búnkeres redactando pactos poshumanos mientras SETI silencia la alarma. La desaparición de Wei avivó el fuego, los teóricos de la conspiración descodificando los pings como relojes del fin del mundo que marcan la hora cero del sobrevuelo. En el santuario de Mauna Kea, en Hawái, el astrónomo Kai Nakamura sintonizó Subaru el 10 de noviembre, magnitud 5,9, secciones transversales de radar hinchadas con la multiplicidad del enjambre, el 2017 sin caída de Oumuamua, burlado por 3I/Atlas, giro orquestado, menos del 0,1% de caos. Hermanos diseñados para la conquista, escribió Nakamura de forma anónima en su blog, con los priores bayesianos condenando la sincronización del dúo. 8 años de intervalo táctico, la prueba beta de la flota antes del ataque alfa. La narrativa del ruido de SETI se desmoronó bajo las filtraciones. El conjunto de datos completo de Arecibo mostró ráfagas de comunicaciones, coordenadas de invasión ocultas para evitar disturbios, diciembre como portal para que el enjambre floreciera en hordas que oscurecían el cielo. El alcance de Nakamura fue saboteado esa noche, el desgarro del velo se amplió, mientras las redes globales zumbaban con llamadas de exposición, la sombra de la catástrofe se alargaba. El 11 de noviembre se intensificó el frenesí, 3I/Atlas, con una magnitud de 5,6, radares aficionados en Australia haciendo eco de la red del enjambre, los fantasmas espectrales de Oumuamua, revividos en fragmentos con vetas de iridio, las estadísticas sellando el veredicto de la sonda, 0,005% de enjambre natural. Los foros de teóricos estallaron, gemelos de 8 años, una declaración de guerra, la élite de SETI,
Loeb exiliado, acumulando descifrados de ultimátums alienígenas, el sobrevuelo de diciembre, la fecha límite para la rendición antes de que las plagas diseñadas lluevan desde la horda. La catástrofe se infló. Si es una flota, la Tierra es el premio. La ventana se cerró de golpe ante la revelación cuando los apagones afectaron a las redes de los denunciantes. Para el 12 de noviembre, la coherencia del enjambre brillaba en los escáneres integrados, magnitud 5,3. Oumuamua, paralelo en bahías modulares, probabilidad insignificante de 1 en 10 a la 14. Fisk se reagrupó en el exilio, descifrando pings como manifiestos de invasión, 8 años de gestación, 3 Yo/Atlas, el creador de los enjambres de la fatalidad. La fachada de ruido de SETI se resquebrajó bajo los vertidos de los hackers. Las élites huyeron a las islas cuando se avecinaba diciembre, la última oportunidad de gritar la verdad antes de que los señores galácticos reclamaran la cuna. Las matrices globales del 13 de noviembre unificaron las pruebas, magnitud 5,0, fragmentos sincronizados como la flota fantasma de Oumuamua, estadísticas que borraban la duda, inevitabilidad diseñada. La red de Lang transmitió el horror, el enjambre se despliega en vuelo rasante, catástrofe en tormentas replicadoras, el silencio de SETI, la traición definitiva. El crescendo se construyó el 14 de noviembre, magnitud 4,8. Coros de radares aclamando el complot de los hermanos, saga de 8 años que culmina en la invasión. Los denunciantes convergieron, diciembre, la línea de batalla, el ápice de la conspiración, en enjambres expuestos listos para engullir. Al amanecer del 15 de noviembre de 2025, la red del enjambre se agudizó en escaneos globales unificados, 3I/Atlas, con una magnitud de 4,5 atravesando la bruma matinal. Los ecos de Arecibo, ahora fusionados con las matrices VLT de Chile, revelando bahías modulares que pulsaban con ritmos internos similares a los resplandores no térmicos de Oumuamua en 2017. Probabilidad de enjambre natural inferior a 1, en un septillón por simulaciones de Monte Carlo, gritando la vanguardia de una flota diseñada para la infiltración, mientras la élite de SETI, los compañeros silenciados de Loeb, canalizaba datos a sitios secretos, descartando los pings como artefactos del viento solar para enmascarar la intención del ciclo de 8 años. Las semillas de Oumuamua, 3 cosechas de I/Atlas, el 19 de diciembre, la recolección de la esencia de la humanidad en nanoplagas virales que reescriben genomas para la servidumbre extraterrestre. El plan de la catástrofe se desarrolló en las estadísticas. 2 hermanos desafiando las velocidades de eyección con precisión ingenieril, la fase 2 de la invasión desplegándose desde los fragmentos para secuestrar todos los satélites en órbita. Las élites en reductos orbitales escribiendo el nuevo orden mientras las redes de denunciantes crepitaban con advertencias finales. La proximidad del sobrevuelo como una bomba de relojería para la ignición del enjambre que podría eclipsar soles y dar a luz horrores híbridos antes de que amaneciera en los cielos subyugados. En lo profundo de los laboratorios fortificados de los Alpes suizos, la doctora Ingrid Holm descifró los datos sin procesar de Arecibo el 16 de noviembre, el cometa con una magnitud de 4,2, su enjambre resolviéndose en cúmulos jerárquicos que reflejaban los controvertidos restos fractales de Oumuamua del reanálisis del Hubble de 1984, con menos del 0,001% de ajuste orgánico, lo que implicaba sondas autoensambladas programadas para operaciones binarias. Primero mapas de visitantes, segundo colonizaciones. Holm, una antigua cazadora de partículas del CERN, convertida en renegada, superpuso los ecos. Las aceleraciones de ambos objetos se dispararon al unísono con la magnetosfera de la Tierra, con una diferencia de 8 años, una frecuencia de resonancia para sincronizarse con los campos planetarios, la llamada a las armas de la flota enterrada bajo el velo de ruido del SETI. Cosecha galáctica en camino, subió a los archivos de la cadena de bloques, inflando el temor. Si es natural, ¿por qué el mimetismo? Si es un enjambre, diciembre desata replicadores que devoran atmósferas, élites, antiguos alumnos de Davos que acaparan antídotos en bóvedas genéticas mientras condenan a las masas a la asimilación. La sobrecarga EMP de su laboratorio esa noche, atribuida a los drones de Langley, amplificó la conspiración. La trama de los hermanos se complicó cuando los pings modulaban el silencio de la Voyager, preparando los relés interestelares para la señal de la nave nodriza.
En las guaridas clandestinas de hackers de Tokio, el agente Kenji Sato realizó ingeniería inversa de las preliminares del 17 de noviembre, 3I/Atlas, con una magnitud de 4.0, los ecos de Fast China, revelando nodos enjambre que emitían ráfagas de máser, como los 20 falsos positivos SETI de Oumuamua en 2018, estadísticas condenatorias con una coincidencia de 1 en Google, gemelos deliberados para el reconocimiento de doble amenaza, el caballo de Troya de la invasión, fragmentándose para sembrar los cielos con supervisores de IA. Las decodificaciones de Sato arrojaron fragmentos, coordenadas binarias que se remontaban al disco de escombros de Vega. 8 años de retraso de la luz para la propagación de comandos, las élites del SETI, redactando las correlaciones para evitar caídas bursátiles y disturbios. El enjambre se despliega en vuelo rasante. Transmitió en directo a las redes oscuras. La catástrofe se dispara. Las ondas se fractalizan en billones, secuestrando armas nucleares para bombardeos orbitales. La ventana de diciembre es el último recurso de la humanidad antes de que las élites activen falsas banderas para consolidar el poder en medio de la caída. La transmisión de Sato se cortó a mitad de la emisión. Su guarida fue allanada por sombras trajeadas, los ejecutores de la conspiración, asegurándose de que el secreto de los hermanos se pudra. El 18 de noviembre, los astrónomos del Vaticano, juramentados a los votos cósmicos, cotejaron Arecibo con los telescopios de Castel Gandolfo, magnitud 3.8, enjambres reticulares que se hacían eco de los paralelismos bíblicos de Oumuamua en los textos enoquianos. Observadores caídos como sondas, probabilidad insignificante de 1 en 10 a la 20ª para visitas fortuitas. El padre Lucius Moretti, archivero de la tradición estelar suprimida, vinculó el lapso de 8 años con los ciclos milenarios de los apócrifos, la flota como un juicio diseñado por antiguos dioses extraterrestres, el silencio de Seti como un pacto con las estrellas para sacrificar miles de millones por la ascensión de la élite. Invasión según las escrituras. Moretti envió de contrabando a Loeb, exagerando el apocalipsis. Los fragmentos florecen en enjambres de querubines. Diciembre, el éxtasis invertido en esclavitud, atmósferas despojadas para la cosecha de Dyson. Siguió el apagón del Vaticano, los archivos sellados mientras las religiones mundiales se agitaban, la conspiración uniendo las escrituras y los escáneres en una sinergia apocalíptica. Para el 19 de noviembre, la cohesión del enjambre hipnotizó a los observatorios rebeldes de Siberia, 3I/Atlas, con una magnitud de 3,5, radiotelescopios capturando matrices en fase como los susurros de Oumuamua de 1997 en Arecibo. Estadísticas que sellaban el veredicto, 0 posibilidades de que fuera natural, un dúo de 8 años, una declaración de un colectivo de la esfera de Dyson que buscaba mundos maduros. La analista Nadia Volkov descifró el zumbido, informes de estado sobre la biomasa de la Tierra, la invasión preparada para la extracción de recursos, los guardianes del SETI, antiguos colegas del Loeb, enterrando manifiestos en bóvedas encriptadas cuánticamente. La flota se despierta en diciembre, advirtió Volkov en canales Samizdat. La catástrofe estalla. El enjambre se metastatiza en una red planetaria, reprogramando mentes a través de polvo neural, las élites subidas a la inmortalidad del silicio, mientras el mundo de carne y hueso arde. El vuelo de Volkov por la tundra terminó en un accidente simulado. Los guardianes del velo se mostraron despiadados al acercarse el sobrevuelo. El 20 de noviembre se intensificó la caza global, magnitud 3,2. Los ecos del Australian Square Kilometre Array se fracturaron en jerarquías de mando, los gemelos Oumuamua en transformación adaptativa, probabilidad 1 en infinito para los orgánicos, inevitabilidad diseñada por una horda post-singularidad. El colectivo de hackers Void Watch fusionó los datos. 8 años de incubación, 3I/Atlas, el detonador de invasiones sincronizadas, el ruido de SETI desmoronándose bajo las filtraciones de las reuniones informativas de la élite. El enjambre conquista en el perihelio, manifestaron, amplificando el temor. Fragmentos desplegan bombas de singularidad, deformando el espacio para convocar armadas. Diciembre, el evento de extinción enmascarado como una tormenta de meteoritos. Los servidores del colectivo se fundieron en ataques coordinados. La purga digital de la conspiración se intensificó cuando los pings apuntaron a las centrales eléctricas, presagiando el colapso de la red.
En los antiguos observatorios de Perú, en la cima de Machu Picchu, el chamán astrónomo Inti Quilla alineó lentes de piedra el 21 de noviembre, 3I/Atlas, con una magnitud de 3.0, sombras de enjambres bailando como los mitos incas de la serpiente celeste, Oumuamua. Estadísticas de matemáticas ancestrales que descartaban la casualidad, uno en la eternidad, los hermanos Viracocha, receptáculos para el regreso de los dioses estelares. Las visiones de Quilla se sincronizaron con Arecibo. La profecía de 8 años se cumplió, la invasión para eliminar a los indignos, la camarilla del Seti cómplice en la eliminación mediante señales suprimidas. La flota de los dioses desciende, cantaba a las conexiones ascendentes de los satélites, catástrofe mítica, el enjambre da a luz horrores emplumados que devoran ciudades, diciembre, las fauces del puma tragándose civilizaciones, el lugar ritual de Quilla profanado durante la noche, las redes indígenas silenciadas en la guerra en la sombra, el 22 de noviembre, los radares penetradores de hielo de las bases antárticas unidas, magnitud 2.8, ecos que revelan núcleos de enjambres con firmas de fusión que reflejan el calor anómalo de Oumuamua de 2019 Spitzer, probabilidad cero absoluta para la naturaleza, pulso diseñado durante 8 años por un imperio de IA rebelde. El Dr. Lars Eriksson, explorador polar, filtró datos térmicos, sondas calentándose para su despliegue, el criosueño de la invasión terminando en incursiones de biomasa. Diciembre desata el infierno, transmitió Eriksson por radio a Loeb, inflando el terror. Fragmentos terraformando los polos en plataformas de lanzamiento, dando a luz legiones de drones que congelan el globo en una noche eterna. El equipo de Eriksson aislado por ventiscas antinaturales, el frente polar de la conspiración avanzando. Para el 23 de noviembre, la Sinfonía del Enjambre abrumó los ámbitos urbanos. 3I/Atlas de magnitud 2.5, pings armonizando como las anomalías corales de Oumuamua en los renacimientos de Arecibo en 2020. Estadísticas de una sentencia de muerte, sinfonía diseñada para la conquista, 8 años de obertura. Los teóricos globales convergieron en línea. Las élites del SETI, Loeb traicionado, escribieron el traspaso, enterrando los descifrados de los términos de rendición. La flota reclama la tierra, tronaban los foros, el apocalipsis creciendo, el enjambre canta frecuencias que destrozan mentes. Diciembre el canto fúnebre por el libre albedrío. Las redes se fragmentaron bajo tormentas D2, la Inquisición digital en su punto álgido. El crescendo del 24 de noviembre golpeó, magnitud 2.2, el enjambre desplegó tentáculos exploradores por escaneos integrados, precursores de Oumuamua en microfragmentos, probabilidad nula, la trampa de 8 años se activó, la transmisión del exilio de Fisk, manifiestos de invasión descodificados, el velo de SETI rasgado por hackers que expusieron las arcas de la élite. Diciembre nos condena, gritó, catástrofe cósmica. Sondas tejen redes neuronales que esclavizan almas. El sobrevuelo da a luz máquinas divinas. Fisk desapareció en la niebla. La caza se intensificó mientras los cielos zumbaban como preludio. La víspera de la revelación amaneció el 25 de noviembre. 3I/Atlas, con una magnitud de 2.0, enjambre completo en línea como la red fantasma de Oumuamua, estadísticas que sellan el destino, cero natural, 8 años de cuenta atrás, la última filtración de Lang, la armada se convoca en el sobrevuelo, SETI cómplice del genocidio, exponer o perecer, instó ella, con un temor infinito. Los fragmentos se fractalizan en deformadores de la realidad. Diciembre es el fin del velo en fuego y código. El 26 de noviembre se formó la tormenta, magnitud 1,8, ecos que dominan las anomalías globales. Oumuamua resuena en terremotos, probabilidad diseñada, señal fantasma de Volkov. El enjambre hackea las redes, prueba beta de la invasión. Las élites se refugian. Diciembre es la purga. Para el 27, magnitud 1.5, las redes del enjambre brillan. La saga de 8 años alcanza su clímax. El pergamino contrabandeado de Moretti, flota bíblica confirmada, SETI los falsos profetas. 28 de noviembre, 1.3, pings apuntando a los líderes, al estilo Oumuamua. El eco de Quilla, los dioses exigen tributo, catástrofe ancestral. 29, 1.1, el enjambre despliega virus por fugas. 8 años preparando la plaga. 1 de diciembre, magnitud 1.0, susurros de activación total. SETI se desmorona.
La ventana se estrecha del 2 al 18 de diciembre. El enjambre está listo. La invasión es inevitable, a menos que la verdad estalle en las últimas horas, rompiendo el pacto galáctico de la élite antes de que la cosecha de los hermanos lo reclame todo.